Buen día, apreciados estudiantes. A continuación les presento la unidad 4, titulada Diseño de Estudios Epidemiológicos. En cuanto al contenido de las clases, tenemos la clasificación de los estudios epidemiológicos, los estudios observacionales. Dentro de ellos tenemos estudios de cohorte, estudios de casos y controles, los estudios transversales, los reportes de caso y series de caso. Y por último, los estudios ecológicos. En esta unidad se estudiará los principales diseños de estos estudios que son utilizados ampliamente en investigación epidemiológica, donde a partir de varios esquemas que son propuestos por varios autores se pueden agrupar y caracterizar, permitiendo establecer una relación y unas diferencias en grupos poblacionales que estén bajo observación o bajo estudio. Como primera medida tenemos la clasificación de los estudios epidemiológicos. Esta clasificación se puede realizar de acuerdo a varios parámetros. Dentro de ellos tenemos los criterios que son utilizados para la selección de la población a estudiar, es decir, la intención. Dentro de la intención tenemos que se clasifican en descriptivos y analíticos. El siguiente criterio es el tipo de asignación a la exposición o a la variable de estudio. Dentro de este tenemos que se clasifican principalmente en experimentales, pseudoexperimentales, no experimentales u observacionales. El siguiente criterio de clasificación es el número de mediciones que se realiza en cada sujeto de estudio para verificar la ocurrencia del evento o los cambios que se presenten en la exposición. Dentro de este tenemos que se clasifican en longitudinales y transversales. El siguiente criterio de clasificación es de acuerdo a la temporalidad de inicio de la exposición y de la ocurrencia del evento. Dentro de esta clasificación tenemos que de acuerdo a esa relación temporal se pueden clasificar en retrospectivos y prospectivos. Y por último, la unidad de análisis, donde se mide el evento en estudio. Dentro de esa unidad de análisis tenemos a nivel grupal aquellos estudios ecológicos y a nivel individual los otros estudios mencionados anteriormente, el de cohortes, casos y controles, transversales, series de casos o reportes de caso. En cuanto al diseño de estudios en epidemiología, tenemos una clasificación de cada uno de esos estudios. En este cuadro podemos observar desde los estudios experimentales que van desde un ensayo clínico hasta un ensayo comunitario o ensayos clínicos no aleatorizados, metaanálisis, revisiones sistemáticas, pero que no vamos a ver en el transcurso de estas clases y de la unidad número 4. Nosotros partimos desde los estudios observacionales, que vienen siendo los estudios de cohorte, casos y controles, transversales, los reportes de casos, series de casos y los estudios ecológicos. Adicionalmente, en esta tabla podemos encontrar los parámetros mencionados anteriormente para cada uno de estos estudios. A continuación tenemos cada uno de ellos. Los reportes de caso y series de caso son un grupo consecutivo de casos que corresponden a una enfermedad o a un evento de interés y que se registra sistemáticamente con el fin de obtener o de buscar características que estén en común y diferentes dentro de casos que puedan ser o series de casos. Estos estudios de reportes de casos, series de casos, son de gran utilidad para obtener registros de morbilidad y mortalidad, los cuales nos sirven para planear servicios de salud y de vigilancia en salud pública. Dentro de esto se pueden conocer también manifestaciones raras o algunas enfermedades
poco conocidas o que se relacione o se presente un signo o síntoma relacionado con una enfermedad y sea nueva. Podemos observar un caso que es un reporte de caso de una infección grave por Plasmodium falciparum en una viajera gestante que regresa de África. Así se hacen los reportes de caso y pues previamente pues se publican porque son de gran interés. Y como serie de caso, una obstrucción intestinal que se presenta por hernia obturatriz. Son varios casos que presentan esta obstrucción, entonces se denominan series de casos porque hay varios casos relacionados con un evento o un factor asociado. En cuanto a los estudios de cohorte, estos estudios presentan un diseño donde podemos separar aquellos individuos que se encuentran expuestos y aquellos individuos que se encuentran no expuestos, dentro de los cuales podemos ver cuáles desarrollan el evento y cuáles no desarrollan el evento dentro de esa población de estudio. Los estudios de casos y controles, asimismo, por su esquema, podemos, o su diseño, podemos tener esa población de estudios donde vamos a poder diferenciar, establecer cuál es nuestra población de casos, que vendrían siendo aquellos que tienen el evento, y nuestra población en estudio control, que serían aquellos que no tienen el evento. Y pues vamos a ver a través del tiempo, el periodo establecido para el estudio, cuáles estuvieron expuestos, cuáles no estuvieron expuestos para cada uno de los grupos poblacionales, sea para los casos y para los controles. En cuanto a los estudios transversales, estos también son llamados estudios de encuestas o estudios de prevalencia. Son característicos y son los ampliamente usados para determinar la prevalencia de determinado evento o enfermedad en una población determinada y en un año determinado, donde entran en juego aquellas variables de tiempo, persona y lugar. Y podemos observar tanto en el grupo de expuestos como el de no expuestos, quienes desarrollan, quienes tenían el evento y quienes no tenían el evento. Estos estudios transversales a nivel de salud, tanto para ver el comportamiento de una enfermedad de evento, son de gran interés y se utilizan ampliamente, porque yo puedo obtener, como les decía anteriormente, la prevalencia o factores asociados a un evento o una enfermedad en una población. Los siguientes son los estudios ecológicos, también llamados estudios de conglomerado, donde su unidad de análisis se denomina conglomerados o porque en sí van a estudiar grupos poblacionales o su investigación se describe a nivel poblacional, bien sea una región, un país o una comunidad. Estos estudios ecológicos se dividen en dos grupos: estudios ecológicos exploratorios y los ecológicos analíticos. Tanto los exploratorios como los analíticos presentan unas características que son en múltiples grupos y en tendencias temporales. ¿Qué quiere decir? Para los estudios ecológicos exploratorios, estos múltiples grupos hacen referencia a que se describe la ocurrencia de un evento entre varios grupos durante un mismo periodo de tiempo. Es decir, que en los exploratorios vamos a describir la ocurrencia de ese evento. En cuanto a las tendencias temporales, son aquellos que describen la ocurrencia de un evento en un solo grupo a través del tiempo. Esa es la diferencia entre múltiples grupos y tendencias, que el múltiple describe la ocurrencia de ese evento en un grupo y la de tendencias temporales a nivel individual describe la ocurrencia de ese evento. En cuanto a los estudios ecológicos analíticos, van a cuantificar. Estos estudios nos permiten cuantificar la asociación ecológica entre la exposición y el evento en varios grupos y a nivel de tendencias temporales nos permite cuantificar esa asociación entre el cambio del nivel de la exposición y el cambio de la ocurrencia
del evento en un grupo definido o a nivel individual. Finalmente, les coloqué una pirámide que, teniendo en cuenta la teoría de la causalidad, donde podemos establecer relaciones entre una causa y un efecto, eh, tenemos los estudios de acuerdo a una jerarquía dentro de cada uno de esos diseños. Y acá en la parte superior les dejé un espacio en blanco porque posterior a los estudios de cohortes, que son de tipo cuasi experimental, que son los que más se acercan a un estudio experimental, tenemos hacia arriba en escala de causalidad los estudios experimentales, los ensayos controlados, bien sea aleatorizados, no aleatorizados, los metaanálisis, las revisiones sistemáticas. Pero como estamos observando en este momento en la unidad, estamos viendo los estudios observacionales. Entonces, dentro de esos, en la escala de causalidad tenemos los estudios de cohorte, los de casos y controles, seguidamente tenemos los estudios de prevalencia, los estudios ecológicos y aquellos descriptivos poblacionales y clínicos que vendrían siendo los estudios de caso o series de caso. Muchísimas gracias, apreciados estudiantes. Ese es el contenido de la unidad 4 correspondiente a diseños de estudios epidemiológicos. Muchísimas gracias. Feliz día.